o por todos? El Señor respondió: ¿quién es el administrador fiel y solicitó a quien amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentra portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda al llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de lo que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá poco. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenga la bondad y se sienta, por favor. Esta lectura de San Pablo nos sigue exhortando como ayer. Ayer nos hablaba un poquito del pecado de Adán, y hoy lo habla Pablo verdaderamente en nuestro miembro, de nuestro pensar y de nuestro actuar. El pecado, por lo regular, a mucha gente no le gusta que le hablen del pecado. No le gusta, pongamos, uno decirle a una persona: ¿usted para qué va a misa si usted es un pecador? Usted es un pecador, usted ya está condenado, usted no tiene misericordia de Dios, usted esto y usted aquello. Hay muchas personas que siempre hablan así, y es la justificación porque probablemente en ese momento se sienten en gracia y sienten que realmente Dios les ha perdonado, pero ellos siempre de esa parte satanizan a la otra persona que es el pecador. Nuestro miembro no solamente, como toda la gente piensa, que es solamente el ombligo para abajo, es todo lo que somos. Y estamos pecando constantemente en nuestro caminar y en nuestras obras. Todo nuestro organismo, todos nuestros miembros, cuando tenemos un pensamiento más aparte de Dios, estamos flaqueando, estamos pecando. Y pecamos de muchas formas. La mayoría de las personas siempre por lo regular se quejan en su parte financiera, porque no le va bien en su parte financiera, porque se le cierran las puertas, porque esto, porque aquello. Pero cuando uno comienza realmente no a estudiar, sino a traer el conocimiento a esta persona de todas sus embarradas, de todos sus malos actos, se sabe que ha pecado contra sí mismo y que ha pecado realmente contra la voluntad, lo que Dios quiere dar y entregarle al hombre. Cuando yo le robo a una persona, estoy cometiendo pecado, y ese pecado va a traer sobre mí una maldición en mis manos. Cuando yo golpeo a alguien con mis manos, o le doy un golpe, o saco sangre a una persona con mis manos, estoy pecando, y en ese pecado me está cerrando una puerta de bendición. Es una puerta que se me va a demorar muchos años para que se abra. Mucha gente está esclavo y viven esclavas por sus pecados, su concupiscencia, porque todo lo que ven, lo que hacen, dice que está bien hecho. Siempre el pecado es la ceguera totalmente del hombre. Ahora que me preguntabas de lo otro, de los tatuajes, dentro de la ley de Dios no está bien hacer el tatuaje, pero ya se volvió común de los hombres. Al ser común de los hombres, pues si uno no se murió, todo sigue bien. ¿Cuántas personas
se han tatuado el cuerpo delante de la presencia del Señor, es un pecado. Es un pecado porque está marcando una gran bendición que Dios nos dio, pero nadie lo confiesa y todo se vuelve como normal. El pecado ha tomado una fuerza interior en el ser humano, que ya todo es bueno, que ya no es pecado. Se peca de una, se peca de la otra forma. No existe el pecado. El pecado trae contradicciones y maldiciones en nuestro caminar. Ser desobediente es un pecado. Ser envidioso es un pecado. Ser hablantiroso es un pecado. Ser calumniador es un pecado. Ser una persona de un pensamiento negativo es pecado. Todo es pecado. O sea que es pecado respirar. No es pecado respirar. Nunca va a ser pecado respirar. Es pecado nuestros actos. Como hay gente que se lava las manos cuando le quitaron la honra a una persona, cuando le quitaron el alimento a una persona. Eso es pecado. El pecado es la conciencia interior de nuestro ser. Yo reconozco mi conciencia en mi almohada cuando hice las cosas mal, cuando hay algo que me despierta, cuando no puedo dormir bien, porque la conciencia, cuando el hombre es más en las cosas de Dios, la conciencia siempre le habla, le exhorta interior. Un pecado en conciencia es una exhortación que Dios le habla, que Dios todos los días, en cada instante, le está colocando en su mente: mal hecho, no está bien. Pero cuando el pecado ya tomó la fuerza sobre una persona, puede seguirlo haciendo, siéntase y hasta muchas veces más, y se acuesta y duerme, pero es una conciencia que está en la oscuridad. Ya no es conciencia, ya es ausencia de Dios, y Dios ya respeta ese libre albedrío que lo dio. Y Dios dice: bueno, ya no tienes conciencia, ya perdiste la conciencia, ya estás en tu libertad, te has tomado tu libertad en una libertad de esclavo, porque ya no tienes conciencia. Mucha gente ya no tiene conciencia, mucha gente se ha vuelto malévola, no tiene conciencia, ni hablarle de Dios, porque hasta sus oídos le aturden el nombre del Señor. ¿Hasta qué momento en la vida el pecado ha dominado mucho al ser humano? De corbata sin corbata, de sotana sin sotana, de hábito sin hábito, ha dominado. En la iglesia se ha dominado el pecado, en los jóvenes se ha dominado el pecado. Es que ya no se habla del pecado, ya se habla más del pecado de la prosperidad. En vez de hablar del pecado, se habla cómo conseguir plata. Se habla de tener una mente positiva siendo malévolo, de una mente positiva siendo una persona de oscuridad. Ya no se habla del pecado. Horrenda hablar del pecado. Cuando se habla del pecado, mucha gente como que le arde, es una llaga que se le está echando sal. Eso es el pecado. Cuando en una familia, digámoslo, en una familia, la mamá es casada y muchos hermanos son casados, y la mamá le dice a la muchacha o le dice al hombre: debe vivir mal cebado, debe vivir en la ley del monte, deje de ser así. Esa persona se siente recriminado, pero no es porque la mamá le diga, es porque la conciencia. La otra vez estaba haciendo una vigilia. No es una vigilia, hacía la Eucaristía a las 7 de la noche y terminamos a las 9:30 de la noche en el Picacho. Y una vez llegó un hombre muy tarde a la casa y luego me llamaron y me dijeron: padre, usted sí se muere de esa vigilia. ¿Cómo así? Es que yo salí a las 9:30, yo no hice vigilia. Ah, pues es que el marido mío llegó a las 7 de la mañana, que usted apenas había terminado.
Y como que había terminado yo a las 7 de la mañana, por Dios, a esa hora yo estaba en el cielo. ¿Cómo es posible que meta las cosas de Dios y más en algo que no es? No hizo ese hombre, cuando la mujer lo cogió presa ahí, la conciencia de ese hombre probablemente le decía: ábrese tierra y trágame, porque muchas veces es así. El pecado duele, y el pecado, cuando se señala, es como si le echara sal. Pero hay algo en la vida. El joven nunca reflexiona, y el joven no sabe qué es el pecado, porque está quemando una etapa de la vida. Yo fui joven y quemé etapa de la vida. Hice cosas que con el tiempo yo decía: bárbaro, qué cura lo que hizo cuando estaba joven. Pero son cosas que uno hace joven, cuando uno no tiene quien le hable de Dios, cuando uno no tiene quien le hable de los mandamientos 10 de Dios, cuando uno no tiene quien le exhorte en nombre de Dios. Como joven uno comete errores, pero cuando llega a una edad donde ya el cuerpo se ha desgastado, cuando ya la mente ya no piensa igual que antes, uno dice: voy a acercarme a Dios. Es cuando el hombre dice: yo nunca pensé que eso fuera pecado. Yo nunca pensé que hacer un tatuaje era pecado. Yo nunca pensé que hacer esto era pecado. Yo nunca pensé, porque nunca se habló. Los jóvenes ya no hablan de pecado. Una vez estaba en borracho, nunca me olvidé eso. Estaba haciendo la Eucaristía y ese día me tocó celebrar. Me tocaba la homilía. Y esa homilía, el Evangelio, la lectura daba propio para todo. Y comenzó Sotana Negra a hablar y hablar y hablar. Y uno sentía que la gente por allá como que le dolía la cabeza, como que se volteaba, y uno pillaba al otro sacerdote que se rascaba la cabeza y que era haciéndole a uno: corte, 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 hombre. Y ese sacerdote era así, uno hágale, y no era que uno estuviera dando planazos, no. El Evangelio daba, y había una infusión de poder del Espíritu Santo que no hablaba, y mucha gente se estremecía, y creo que mucha gente ama abrazos que mandaron por la mente. Y el cura se rascaba la cabeza y eso sudaba, y decía a uno: corte. Cuando se terminó la Eucaristía, me dice: hermano, ¿usted por qué habla eso? Mire que la gente no va a volver a la Eucaristía. Si no vuelve a la Eucaristía, ¿la ofrenda qué? ¿La ponchera qué? ¿Qué importa la ponchera? Cuando uno camina en gracia de Dios, Dios provee de una u otra forma. Si se tiene que ir, todo se va. Pero el Evangelio no se puede esconder. El Evangelio es una exhortación. Y yo, en este momento, en lo que soy, en este redil que Dios me dio, llevaría cuentas, culpabilidad total, pecado de omisión, por no hablar de las cosas de Dios. Ya los curas no están hablando del pecado. Están hablando de mucha misericordia de Dios. Mata que Dios perdona, como dice una salsa. Mata que Dios perdona. Eso es lo que se dice. Sigue robando que Dios perdona. Sigue haciendo esto que Dios perdona. El cura no habla de que si se cometen pecados, sí, cometamos pecados, sí. Pero por un momento razonemos que no estuvo bien hechos. Que no estuvo bien hecho. Esa es la lectura que nos habla Pablo. Somos instrumentos. El instrumento no solamente de abajo, todo el instrumento. Desde ahí cometemos errores. Un instrumento que más comete pecado. La lengua, sapo. Esa es la que más comete pecado. Sagrado corazón de Jesús. En el Evangelio de San Lucas, bueno, hay que ser buen administrador. Vamos a montar una carnicería. A cómo está el ganado, a cómo está el cerdo. Montemos esta carnicería y vendamos de esta forma. Sepamos vender para que la gente sepa comprar. Administre bien
y sea justo con la balanza. Es decir, si es 1 kilo, son 1000 gramos que es 1 kilo. No son 900 gramos, es 1 kilo, son 1000 gramos. Todo sea justo, y el justo siempre viene lo grande, siempre viene la bendición. Pero cuando uno es injusto, siempre uno va en decadencia hacia abajo. Mucha gente tiene don de hacer negocios, don de montar un negocio y se fue. Tiene don de hacer plata, no que salga la plata, no. Es el don de lo que hace, prospera. Y Dios da mucho para que mucho des. Y hay personas que tienen mucha bendición, pero se amarra la bendición. Y cuando se amarra la bendición, se está quitando el privilegio de que Dios siga haciendo la obra de los demás. Si el Dios de la vida nos bendice, es para que nosotros bendigamos. Una persona que tiene dinero de la noche a la mañana es una bendición de Dios. Y Dios te toma a ti para que tú bendigas. Al que mucho se le da, mucho se le exige. El pecado de una persona puede valer 10 pesos. El mío es más costoso. El mío vale 200. Porque mucho se me ha dado. Conocimiento de Dios se me ha dado. Sabiduría de Dios se me ha dado. Discernimiento de Dios se me ha dado. Lo mucho tiene que dar mucho. Pero si uno recibe mucho y se vuelve miserable, no recibe nada. Esta es la parte que nos habla realmente el Evangelio de Lucas. El Dios de la vida quiere que el hombre aprenda a dar en abundancia lo que abundancia obtiene. Yo conocí a un hombre que lleva 30 años estudiando Sagrada Escritura. 30 años se capacitó, digamos que es un buen teólogo, súper el hombre, pero no enseña. Le gusta hablar con los curados más, pero no enseña en su barrio. Se pierde toda esa bendición. Se pierde. Y Dios le va a exigir, porque tuvo conocimiento, inteligencia, de poder enseñar, pero no lo quiso hacer. Dios le recalca a uno, porque muchas veces la gente puede hacer mucho y no lo hace. Dios los exige. Es como cuando alguna persona está comenzando a laborar en una empresa. Y esa persona laborando en esa empresa, en fin, en el trabajo que tenga, coloca las ganas. Y el dueño o el jefe o el gerente dice: ese hombre es muy inteligente, ese hombre trabaja con ganas, ese hombre la mete todo, póngalo en otro puesto que va fuerte, póngalo. Y ese hombre lo pone en otro puesto. Y siguen viendo la facultad que tiene esta persona. Dele más. Dele más. Ustedes han escuchado que hay niños hiperactivos. Y los niños hiperactivos, esos niños necesitan mucho. No solamente que le enseñe A y B, no, todo el abecedario. No solamente una plana, póngalos en 5 planas. Dele más porque está pidiendo más. Una persona inteligente como su niño, esta es para que usted lo forme y lo haga grande. Pero un niño, cuando es inteligente, cuando se le puede dar más, que ese niño puede crecer grandemente, se le cierra la puerta, tenga el celular, vea televisión, una cosa, le está quitando a ese niño el privilegio de crecer. Y cuando crece ese niño tan inteligente, creció burro, porque no le dieron más de lo que pedía. El Dios de la vida nos está dando mucho para que nosotros demos mucho. Nos está confiando dones, carismas, inteligencia, nos está confiando de todo, pero siempre para bien, no para destrucción. Esta lectura es de mucho que hablar, y yo creo que ustedes muchos tienen que ir a hacer almuerzo. Que el Dios de la vida nos bendiga en su amor y en su gracia, y nos conceda estas obras que vienen en su infinita misericordia para bien de todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí debe a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hay mamás que le traen a uno al niño y dicen, padre, es que ese niño es inquieto, es inquieto. Te lo amarramos pues porque el niño sea inteligente. Antes agradézcale a Dios que el niño es activo, que es despierto. Póngalo a hacer, métalo a fútbol, métalo a natación, dele a leer, enséñele, métalo a una escuela de formación, dele más, dígale, búsquele, deje que él, ese niño hiperactivo, crezca. Pero no quiere que el niño se vuelva bobo. Bendito sea Dios. Uno no sabe, toda la gente piensa diferente, muy diferente.